Asambleísta Fernando Torres. Gracias, señora Presidente. Los contratos que los usuarios suscriben con las prestadoras de servicios de salud son contratos de adhesión, no son contratos en los que cabe una negociación sobre las cláusulas, salvo básicamente sobre las condiciones de pago y eventualmente ciertas condiciones de atención. En definitiva, esos contratos de adhesión se parecen a aquellos que suscribimos los cuentaahorristas, correntistas con los bancos. Siendo entonces contratos de adhesión, no pueden aplicarse a ellos las fórmulas, los cánones, los parámetros que sí se aplican a los contratos en los que sí existe un libre acuerdo de voluntades. El contrato de adhesión supone que ha sido redactado por la entidad correspondiente y el usuario simplemente se adhiere. Y eso ocurre fundamentalmente con los contratos de medicina prepagada. He escuchado atentamente varias intervenciones y en esas intervenciones he podido apreciar el deseo de que en esos contratos no existan cláusulas abusivas que perjudiquen a los usuarios. Existe una amplia jurisprudencia en el país, inclusive constitucional, sobre la forma como se debe combatir las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. El esfuerzo entonces de esta Asamblea debería orientarse a bajar el impacto de las llamadas cláusulas abusivas que le dan ventajas a la entidad que ofrece el servicio y le perjudican finalmente al usuario que no tiene otra posibilidad que adherirse o no a ese contrato de adhesión. Pero ir más allá es sumamente peligroso porque, como dijo el asambleísta Fierro, bien podrían los prestadores, para cubrir los nuevos costos, aumentar inclusive el costo de las primas. Y en último término, sería el usuario el que pague por más controles, por más rigideces y, por supuesto, por más supervisiones a las entidades prestatarias. No voy a discutir esta mañana algo que es lógico y que debería tratar de incorporarse, como el hecho, por ejemplo, de que si una persona cumple los 65 años, siga beneficiándose del contrato y no sea simplemente excluido. Lo mismo las atenciones de emergencia, lo que ocurre con las mujeres embarazadas. No se diga el tema de las preexistencias, que lo conozco directamente y me llama la atención que en el tema de las preexistencias no se establezca una norma rigurosa para que estas empresas, utilizando una serie de pretextos, simplemente a personas ya aseguradas, cuando aparece la preexistencia, le excluyen. En todo caso, lo que no se puede en este proyecto es hacer más difícil tanto la vida del usuario como de la empresa que presta el servicio. Se incorpora, señores asambleístas, un procedimiento de reclamo sui generis a nivel administrativo. Si a una persona no le reembolsan por el gasto médico o si la empresa prestadora de salud no le ha cubierto la atención, con esta ley el usuario perjudicado debería acudir a una instancia administrativa. Primero debería pasar por la Intendencia de Compañías. La Intendencia de Compañías, aplicando el Código Orgánico Monetario Financiero y la Ley de Compañías, y subsidiariamente se dice el Código Orgánico General de Procesos, adopta una resolución. Si no está satisfecho, digamos, el usuario, presenta un recurso de apelación ante la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia resuelve. Pero ¿cómo resuelve? ¿Estamos hablando de una sentencia o estamos hablando de un acto administrativo? Se tratará de un acto administrativo sobre el cumplimiento y ejecución del contrato de adhesión. Si no está conforme el usuario, el paciente, ¿qué camino le queda? La justicia contencioso administrativa, porque tendrá que impugnar el acto administrativo dictado
sea por el intendente de compañías o la superintendencia de compañías. ¿Cuál es el problema? Que un reclamo que bien pudo haberse ventilado en la vía civil por daños, con esta ley se lo está llevando a la esfera administrativa para que el paciente discuta, en último término, la legalidad o no del acto administrativo del intendente de compañías o del superintendente de compañías que no aceptó plenamente su reclamo. Es grave el tema porque el intendente de compañías, el superintendente de compañías, en un acto administrativo no podría pronunciarse sobre todo aquello que puede reclamar un paciente, especialmente en el tema de daños, porque en daños solamente un juez puede pronunciarse con amplias facultades luego de haber valorado efectivamente el daño real. Si los usuarios vamos a ser derivados a la justicia contencioso-administrativa luego del procedimiento administrativo, perdemos, porque en esa vía no podremos conseguir la reparación económica que sí podríamos conseguir en la vía civil. De allí entonces que circunscribir todas las acciones en el ámbito administrativo resulta muy peligroso frente a las demandas, expectativas o pretensiones que pueda tener un asegurado frente a una empresa aseguradora que no ha cumplido debidamente el contrato. Pero en este mismo proyecto se dice que podrán pactar las partes métodos alternativos que puedan acordar el arbitraje. No significa que se eximan del procedimiento administrativo. Finalmente, ese procedimiento será el que se utilizará para dilucidar si el paciente, si el contratante del seguro tiene o no razón. Me parece, señores legisladores, que con este sistema de reclamo se le está haciendo un flaco favor al ciudadano, porque podrá conseguir una parte de lo que quiere si la autoridad administrativa le acepta, pero se neutraliza en cambio la otra vía para el reclamo de orden civil, sobre todo cuando el incumplimiento del contrato ocasiona daños que deben ser forzosamente reparados. Este tema entonces tiene que ser suficientemente meditado por la Comisión. Actualmente en materia de seguros existe la instancia administrativa. Uno puede ir a la superintendencia, hacer el reclamo correspondiente y luego hay otras vías en la contencioso administrativa y en la civil en determinadas circunstancias. Este es un tema de fondo porque a uno le pueden dar en la ley derechos, expectativas, pero si a la hora de reclamar no tiene todas las armas, pierde y no logra que sus expectativas sean suficientemente satisfechas. Existe, por supuesto, un trámite establecido en la ley en el caso de la autoridad frente a la compañía que presta el servicio. Ese es otro tema, porque allí sí tenemos a la compañía cuyo funcionamiento debe ser autorizado por la autoridad y la autoridad que regula y controla. Allí no hay mayor problema, salvo en un caso. Se incorpora en el artículo 54 el principio de solidaridad en el pago de la multa. ¿Quién va a querer invertir en estas compañías si sabe que como accionista va a responder igual que el gerente y la compañía en el pago de una multa o una sanción impuesta por la autoridad de control? Es un grave error que se ha venido cometiendo en algunas leyes. En su lugar debería incorporarse el principio de subsidiariedad. Si no paga la compañía, si no paga el administrador, se podría ir a obligar que paguen los accionistas. Pero el principio de solidaridad es sumamente peligroso porque allí lo que se dice es que habiendo una obligación frente al Estado por una coactiva, pagan todos y se reparte simplemente la deuda. Me preocupa muchísimo igualmente, señora Presidenta y señores legisladores, que se le otorgue en la disposición general cuarta amplias competencias legislativas a la Junta Política de Regulación en estos temas. La ley tiene que regular las condiciones mínimas del contrato, no debe ir más allá, pero darle demasiadas facultades legislativas a la Junta Política de Regulación
para que diga inclusive lo que no dice la ley es peligroso y generará un clima de incertidumbre jurídica en el país. Muchas gracias.